Bueno, y Alina Rosales Aguirreureta. Ustedes recordarán que aquí en Martín Noticias revelamos primero que ella se encontraba en los Estados Unidos, luego también reportamos su arresto por oficiales de ICE y quería comentarles que nos hemos enterado a través de fuentes cercanas a ella, a la hija de Ulises Rosales del Toro, que ha sido liberada, fue liberada a inicios del mes de junio aquí en el sur de la Florida. Alina Rosales Aguirreureta, una médica cubana especialista en cirugía plástica, hija del general Ulises Rosales del Toro, uno de los históricos del castrismo y una figura clave de las Fuerzas Armadas. Ella llegó a Estados Unidos en el 2023 con una visa de turista, llegó a través de Orlando, fue detenida por ICE en mayo del 2026 y apenas un mes después, esto lo hemos conocido a través de fuentes cercanas a la señora Alina, fue liberada porque contrataron, por supuesto, un bufete de abogados prestigioso. Para hablar de quién es Alina, quién es esta familia, quiénes son esta familia, me acompaña Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Luis, ¿te sorprende? Los giros que da la vida, ¿no? Los giros que da la vida. Pero en todo caso, ella estaba detenida por estancia ilegal en este país. No había ningún caso contra ella por ilegalidades en Cuba. Exacto. Ni aquí, excepto quedarse pasado el término de estancia que ella estaba supuesto tener en los Estados Unidos. O sea que los casos aquí contra ella no eran tan graves y un buen abogado le dio batalla y ahí está ella. Efectivamente. Bueno, recordemos que esta familia, es decir, ella no tiene la culpa de ser la hija de su padre, pero recordemos que esta familia, y esto fue el reportaje que habíamos sacado, ¿no? De cómo esta familia, aquí la tienen a Alina Rosales, esta familia pues vive entre lujos. Aquí revelamos en Martín Noticias los nombres de los 4 hijos de Ulises Rosales del Toro. Aquí los tienen en uno de sus múltiples paseos a Varadero, van 2 o 3 veces al año a Varadero. Los 4 hijos del general Ulises Rosales del Toro pues viven entre privilegios. En este momento, mientras nosotros hablamos, toda Cuba está oscura. Sin embargo, estas familias viven entre privilegios. Ulises Rosales del Toro fue general de división, o es actualmente general de división de la Reserva, fue jefe del Estado Mayor General de las FARC durante años. Además, fue también ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura, vicepresidente del Consejo de Ministros. Vamos, toda una figura del régimen cubano. Alina Rosales Aguirreureta, su hija, es médico de profesión. Según lo que hemos podido investigar, se graduó como especialista en cirugía plástica. Es de 1974 ella y bueno, aquí en el sur de la Florida estaba trabajando en una clínica en una clínica estética donde se desempeñaba como asistente. Es la información que tengo en el momento en que fue detenida. Ya en este momento está liberada, pero según varios colegas que se acercaron a su residencia, no se encuentra allí. No sabemos dónde estará. Luis. Sí, ella es parte de los 4 hijos. Es un hijo que se llama Ricardo Ulises Martínez Rosales, que según tenemos entendido es militar en Cuba. Está Perla Rosales también, que es la que tomó el puesto de Eusebio Leal en La Habana, y Zulema Rosales del Toro, que es la que vive Zulema Rosales, que es la que vive en Cancún, y sabemos otras cosas de estos familiares. Rosales Aguirreureta, la mayor parte de ellos tienen pasaporte español, son ciudadanos españoles porque el Aguirreureta ese viene del País Vasco y entonces se han hecho ciudadanos españoles. En el caso de Perla, que es la actual, un poco como la historiadora de La Habana actualmente, o la que lleva la oficina del historiador de La Habana, ella viaja frecuentemente, aquí la tienen, bueno, este es su lema con su hijo y su esposo, pero Perla, que también, mírenla aquí, viaja frecuentemente a Rusia,
es la información que tenemos. En el caso de Alina, pues se quedó a vivir aquí en el sur de la Florida, se quedó a vivir en Miami. Y también hay otro hijo que es militar, Carlos Ulises Rosales Aguirre Ureta, que tiene muy baja exposición, pero cuya familia tiene unos privilegios impresionantes, entre ellos, ¿no? Vivir en casas que son casas que alquila Palco, una empresa estatal, por cierto, sancionada, y se las dan a ellos para vivir durante 2 años, luego se cambian de vivienda, van a otra casa nueva y así, y con todo pagado por el pueblo cubano. Impresionante. Así es, Mario, así es la vida en la nueva burguesía cubana, estos son las personas royales, ¿no? Los reyes del Caribe, y ahora tienen esos privilegios cuando antes criticaban a todo el mundo. Ellos ahora son los que controlan todo y están por arriba del pueblo cubano, viviendo de casa en casa. De la que debemos hablar tarde o temprano de nuevo sería de Zulema Rosales, que es la que vive en Cancún, porque el esposo tiene historias muy, muy particulares del cual debemos de hablar, porque como hemos estado hablando de los aviones y cómo viajan, así es, vamos a hablar de él porque él fue piloto de los jets privados que Venezuela le dio a Cuba, y él voló en esos jets y ahora está haciendo negocio con uno de los que todavía vuela y es el jefe de esa unidad. Y vamos a destapar muchas de esas cosas, cómo es que viven y las prebendas que tienen fuera de Cuba. A mí me llamó mucho la atención también, y esto lo he dicho en el pasado, que hay una casa, la casa del general Ulises Rosales del Toro, que está en un lugar privilegiado, que la han convertido en una guardería que se llama Dulces Sueños, por lo cual, según la información que me habían dado, cobraban más de $150 por cada niño. Es una guardería con todos los privilegios y una guardería para, donde incluso tenemos fotos de Eusebio Leal allí, etcétera. Es una guardería especial para niños, donde estaba, por cierto, la hija del tuerto, de Alejandro Castro Espín, estaba en esa guardería, entre otras cosas, información que nos ha estado llegando, corroborada 100%. Entonces, para que tengan idea de cómo los dirigentes tienen hasta sus propias guarderías aparte y caras. Yo no sé con qué salario Alejandro Castro Espín puede pagar $150 por tener para que llevaran a su hija pequeña. Esto es cuando la niña era pequeña, ya está grande ya, pero es impresionante. Mario, probablemente era gratis para él, pero esta guardería, las personas que tienen a los niños ahí, la mayoría de ellos son diplomáticos y claro, tienen dólares que le pueden dar. Zulema armó tremendo revuelo de esta guardería y hay negocios que ellos tienen. Su esposo se llama Jorge Machado Mujica y por mucho tiempo fue piloto de la Fuerza Aérea Cubana, de Cubana también, y después cuando fue piloto de los Falcons pidió la baja y se fue a hacer negocios en México con uno de los actuales jefes de de estos jets privados del gobierno cubano. Bueno, ahí tienen la guardería Dulce Sueño. Yo y ahí tiene Eusebio Leal en el medio. Le tapé la cara a los niños, pero esto para que vean que funcionaba desde hace años. Ese es parte del negocio familiar. Mario, para ser específico, esto está al lado del Hotel Coli. Esto está en 49A, número 3416. Ahí ni tú ni yo podemos tener el privilegio de vivir ahí, porque eso es área congelada, o tener una casa ahí. Estos son los privilegios de la cúpula de la realeza cubana, ¿no? Entonces, es para que el pueblo cubano sepa quiénes son, dónde viven y qué es lo que hacen. Bueno, queríamos dejarles saber, Alina Rosales Aguirre Ureta, hija del general Ulises Rosales del Toro, fue liberada por ICE. Usted, por supuesto, nosotros contactamos a ICE
ICE nos envió la información que tenían de mayo, donde decían que Alina Rosales era una inmigrante ilegal que había llegado de Cuba con una visa B2 en noviembre 21 del 23 en el aeropuerto de Orlando y que se había quedado en el país violando las condiciones de su visa. Le preguntamos acerca de su liberación, pero no nos dieron más detalles, pero sabemos por gente allegada a Alina Rosales Aguirre Ureta que en este momento se encuentra en libertad después de contratar los servicios de un abogado. Gracias mil, Luis Domínguez. No, gracias a ti por pedirme aparecer en este programa hoy en día. Bueno, manténgase informado, suscríbase y déjenos su comentario. ¿Qué les parece que haya sido liberada Alina Rosales Aguirre Ureta? Los leo. Gracias a todos.